Buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que estén pasando una semana muy linda allí en sus casas, con sus familias, trabajando, no sé, estudiando, haciendo sus labores. Hoy de nuevo estamos en nuestra sección de bibliocápsulas y quiero compartir con ustedes acerca de las divisiones de la Biblia. Yo creo que de pronto algunos ya conocen un poquito, saben de qué les estoy hablando, pero hoy quiero compartir con ustedes acerca de esto. ¿Sabían que nuestra palabra está dividida en dos testamentos, ¿cierto? Entonces tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos también algunas divisiones, como cuáles. Encontramos los primeros 5 libros de la palabra, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A estos 5 libros le llamamos Pentateuco. Y le decimos penta porque son 5 y teuco significan rollos. Entonces los llamamos de esa manera, los 5 rollos de Moisés. Por eso le llamamos Pentateuco. Luego encontramos unos libros que los consideramos históricos. Y estos libros son 12 libros que van desde Josué hasta el libro de Esther. Ahí encontramos los libros históricos del Antiguo Testamento. Luego encontramos los libros poéticos. Los poéticos los encontramos desde Job, siguen Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Son 5 libros que los denominamos libros poéticos. ¿Por qué? Porque traen poesía. Luego encontramos los libros proféticos. En los libros proféticos encontramos 2 divisiones. Una son los libros proféticos de los profetas mayores y el segundo son los profetas menores. Y no hablamos de mayores y menores por importancia o porque los mayores sean más grandes o fueron más importantes que los menores. No, hablamos de los mayores y de los menores por cantidad, por la grandeza de su libro, ¿sí? En los mayores encontramos a Isaías, que tiene, por ejemplo, uno de los más grandes, 66 libros, 66 capítulos, perdón. Luego encontramos Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y por último Daniel. Esos serían los libros de los profetas mayores. Y en los libros de los profetas menores encontramos desde Oseas hasta Malaquías. Y con Malaquías se cierra nuestro Antiguo Testamento. Luego encontramos nuestro Nuevo Testamento, ¿sí? Que es ya cuando aparece nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. Y allí tenemos también otras divisiones. Primero que encontramos los evangelios. Encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ya hemos hablado un poquito acerca de ellos, ¿cierto? Bueno, entonces la primera división del Nuevo Testamento es los evangelios, esos 4 libros. Luego encontramos el libro histórico. ¿Cuál es él? Hechos de los Apóstoles. Este libro es donde encontramos toda la historia después de Jesucristo a todo el tiempo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Luego encontramos las cartas o epístolas paulinas. Estas las encontramos desde Romanos hasta Filemón. ¿Por qué las epístolas paulinas? Pues porque fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿sí? Luego encontramos las cartas o epístolas generales. Estas las encontramos desde Hebreos hasta Judas. Y ahí, por ejemplo, encontramos las cartas de Juan, las cartas de Pedro, Santiago, ¿sí? Que fueron escritas por otros apóstoles que no eran paulinas, por eso las dividimos, las cartas paulinas y las cartas o epístolas generales. Y por último, encontramos nuestro libro profético del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, también como literatura apocalíptica la llamamos, o género apocalíptico, pero es nuestro libro profético, el Apocalipsis. Y de esa manera nosotros cerramos todo nuestro canon bíblico. Entonces recuerden, nuestros libros, nuestra palabra de Dios está dividida en 2 testamentos y cada testamento tiene esas divisiones. Y por último quiero compartirles un versículo bíblico donde quiero que podamos recordar que nosotros tenemos la palabra de Dios que es inspirada por el Señor. Y quiero que me acompañen ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces quiero que se lleven esto hoy. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Fueron hombres usados por Dios que el Señor tocó en sus corazones, tocó sus vidas y los inspiró para que pudieran escribir nuestra palabra. Entonces nuestra palabra es inspiración divina y sí es palabra de Dios. Dios los bendiga, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y los esperamos nuestra próxima semana en las Bibliocápsulas. Dios los bendiga.